en lo que está iniciando, pues como ya vieron, el día de hoy vamos a ver lo que son los tratados internacionales. Básicamente vamos a ver uno, que es el Protocolo de Palermo, el que es el más conocido con relación a lo que es la trata de personas. La siguiente, por favor, Edith. Y bueno, los puntos que vamos a ver va a ser el análisis del protocolo, la jurisprudencia, como ya se los había mencionado, lo que es del Tribunal Europeo, de la Corte Interamericana. Vamos también a hacer un mapa para conocerlos a los actores, tanto a los positivos, es decir, a los que serían como nuestros aliados, los que están a favor o que están trabajando en relación al tema de la trata, así como a nuestros aliados negativos, es decir, aquellos que se oponen a que haya una legislación o políticas públicas que beneficien, bueno, que busquen, no beneficien, sino que se busque erradicar lo que es la trata. Y bueno, como ya se los mencioné, vamos a hacer la integración de equipos, porque uno de los objetivos de este curso es que no nada más nos quedemos en la parte del conocimiento. Ya todos tuvimos excelentes ponentes desde el primer día del curso, y hasta todos los que me han antecedido nos han dado todo un panorama, ¿no? De un análisis de la realidad, de cómo se ha manejado la trata. Hemos visto las experiencias a través de Casa María, hemos visto a través de las religiosas, de Ramín, de Fray, o sea, y después de todo este bagaje de conocimientos que hemos tenido, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Porque no nos podemos quedar en la parte de acá está todo en nuestra mente, sino que el compromiso es, bueno, ahora con toda esta información que tenemos, con toda esta información que nos han dado todos nuestros ponentes de diferentes organizaciones, porque si ustedes recuerdan, hemos tenido a Fray Julián Garcés, a las religiosas de Ramín, a Casa María, no, ahora en este caso a título personal a través de la Red Franciscana para Migrantes y representando a Franciscans International, pues también somos organizaciones que pues también podemos hacer redes, ¿no? Ese trabajo en redes y ese es el punto en el cual en este trabajo de integración de equipos es confrontarlos y decir qué vamos a hacer ahora, ¿no? Con toda esta información. La siguiente, Edith, por favor. Y bueno, para iniciar vamos a hacer un análisis muy, muy breve de lo que es el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada. Este protocolo, protocolo de Palermo. Y bueno, en lo que se está conectando, vamos a ver vamos a ver primero lo que son las características. La siguiente, por favor, Edith. Vamos a ver unas características muy, muy generales de este protocolo y el cual vamos a señalar que es un instrumento, como su nombre tan grande lo menciona, es un instrumento que se deriva de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada. Es decir, este protocolo es un complemento de la Convención contra la Delincuencia Organizada que se crea con la finalidad de combatir de manera eficaz la trata de personas, en especial de las mujeres y los niños. Otra característica que vamos a ver con este protocolo es que es el primer instrumento que aborda los aspectos de la trata de personas y que busca proteger a las personas vulnerables de la trata, por lo que en su artículo 3
vamos a encontrar las definiciones de lo que se entenderá por principalmente lo que es la trata de personas, el consentimiento y la relación de la trata con los niños, niñas y adolescentes. No voy a repetir la definición porque es una definición que ya los ponentes que me han antecedido ya han hecho referencia. Entonces, y de igual manera voy a enviarles el protocolo a través de Edith para que lo puedan leer con detenimiento, así como dos convenciones principalmente que son las que vamos a ver. De manera muy, o sea, nada más las vamos a mencionar, pero pues sí es para que ustedes las tengan en contexto. Y bueno, dentro de otra característica de este protocolo es que en su artículo segundo vamos a ver los objetivos de este, que es como el primero, que es el de prevenir y combatir la trata de personas. Ese va a ser uno de sus primeros objetivos. El segundo va a ser el de proteger y ayudar a las víctimas de la trata, respetando de manera plena sus derechos humanos, contemplados en todos los estándares internacionales de derechos humanos. Y el tercero va a ser el que va a buscar sancionar la trata de personas a través de la cooperación internacional entre los estados. Y bueno, otra característica que es muy importante señalar es que en el artículo 6 va a hacer referencia a la asistencia y la protección de las víctimas, por lo que en este artículo se enumeran, cuando ustedes lo tengan a la mano, van a ver cómo este artículo va a enumerar las diferentes disposiciones o las diferentes medidas que los estados deben de aplicar para garantizar la protección de las personas víctimas de la trata de personas. La siguiente diapositiva, por favor, Edith. Y bueno, de manera muy general, ahorita vimos así como que las características así como que más importantes que puedo señalarles. Sin embargo, el estudiar el protocolo y ver todo su contenido, pues sería muy tedioso para todos ahorita en estos momentos, porque además es algo muy técnico y pues realmente pues para eso mejor ustedes lo leen, realmente. Entonces, aquí lo que he decidido es abarcar, conforme a lo estudiado en este curso, cómo las opiniones de los expertos internacionales y de todo lo que se ha señalado, con lo que se ha mencionado con nuestros diferentes ponentes que me han antecedido en este curso, los problemas que se tienen para aplicar este protocolo. Porque podemos decir que es un protocolo muy bueno, pero también consideramos a nivel internacional y conforme a los expertos internacionales que este protocolo pues tiene varias lagunas legales o carece de diferentes criterios para poder aplicarlo adecuadamente. Y bueno, y dentro de esto vamos a ver que uno de los problemas que tiene este protocolo se refiere en cuanto a las disposiciones que maneja en relación a la protección de los adultos y la población infantil víctimas de la trata, perpetrados por los delincuentes, los cuales son muy débiles. O sea, es decir, no las víctimas, el protocolo, es decir, en este sentido, el protocolo no se pronuncia sobre cuestiones claves para la protección de las víctimas. Y se entiende porque el origen de este documento tenía como base fundamental el ocuparse de las víctimas en un contexto de actividades delictivas. Permítanme un momento. Tenía como fundamento el ocuparse de las víctimas en un contexto de actividades delictivas y no para hacer frente al carácter sistémico de lo que es la explotación. Sí, entonces vamos a ver, este es un primer problema. Por lo que es por ello que el protocolo no se pronuncia en relación, por ejemplo, al principio del interés superior del menor. O sea, en este protocolo ni siquiera hace referencia al interés superior del menor, así tampoco como hace referencia a las medidas de prevención o tampoco hace mención al principio de la no penalización. Bueno, sí hace mención al principio de no la penalización, pero como veremos más adelante, no lo abarca o no es un tema que profundice realmente.
Y incluso este principio de no penalización es un problema que actualmente el Consejo de Derechos Humanos necesita y pretende o quiere abordar para que los estados tomen tomen un papel primordial en cuanto a este principio de no penalización. Y bueno, es por ello que en el protocolo, otro problema, perdón, y obviamente en este protocolo también vamos a ver que se han limitado únicamente en cuanto a las medidas de prevención, se han limitado únicamente a lo que son las campañas de sensibilización. Entonces, vamos a ver que pues realmente para poder combatir la trata, vamos a necesitar más campañas de sensibilización, honestamente. Entonces, y más que buenos deseos, sino que también se busca que los estados realmente se comprometan para poder buscar medidas políticas que realmente protejan a las víctimas de la trata. Y bueno, otro problema que también vamos a encontrar en este protocolo es la relación con el artículo 6º, que es el relativo a la asistencia y protección de las víctimas de trata, en el cual se establece la obligación por parte de los estados para proteger a las personas de las vulneraciones de los derechos humanos que son cometidos por agentes privados, por lo que los estados deben de adoptar medidas positivas que pongan fin a la trata y busquen la prevención. ¿A qué nos referimos cuando señalamos a que los estados deben adoptar medidas positivas? Es decir, que los estados deben hacer, tienen la obligación de un hacer. ¿Qué es lo que están haciendo? En ese punto es las medidas positivas. ¿Qué es lo que se hace para que se ponga fin o se busque la prevención realmente de lo que es la trata? Y en ese sentido vamos a tener que debe de haber un compromiso tanto de los gobiernos en sus 3 niveles, ¿no? Federal, estatal, local o municipal, y deben de promover legislaciones en cuanto, por ejemplo, a los trabajos forzados. Al trabajo forzado, por ejemplo, deben promover legislaciones laborales y prácticas éticas que favorezcan a los trabajadores. Algo que se destaca mucho, por ejemplo, en el Consejo de Derechos Humanos, en el informe que presenta la relatora sobre la trata de personas en el 2020, señala que la pandemia del COVID-19, conforme los expertos en materia de trata, descubrieron que a través de las entrevistas que se realizaron a diferentes trabajadores, muchos de ellos sufrían explotaciones graves y tenían una carencia en cuanto a derechos laborales básicos. Por ejemplo, un salario digno, el derecho de asociación, derechos sociales como la salud, etcétera. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, y señalan ahí en los expertos, en el informe que presenta la relatora, pues que la pandemia realmente evidenció todas estas formas de explotación y de trabajo de lo que es la trata en su modalidad de trabajo forzado. Entonces, decía, ¿qué se está haciendo? ¿Qué están haciendo los gobiernos? Otro problema en el que nos enfrentamos es que se enfrenta con el protocolo es en relación a su artículo 7, el cual refiere que las víctimas de trata, y eso pongan mucha atención, por ejemplo, y ahí es donde quiero que me apoyen, quiero que vean cuál sería el problema. En el artículo 7 refiere que las víctimas de trata permanezcan dentro de territorio de manera temporal o permanente cuando proceda. ¿Sí? Bueno, así como que muy resumido el artículo. Sin embargo, esta asistencia de residencia temporal o permanente muchas veces se ha visto condicionada por los estados conforme a la colaboración de las víctimas en las actuaciones penales. ¿Sí? O sea, vamos a ver, el estado te pide a las víctimas que te puede dar esa residencia temporal o permanente conforme a la colaboración en las actuaciones penales. En este sentido y con este punto, quiero escucharlos y que me digan qué está mal. ¿Qué es lo que ustedes encuentran que está mal? O
si encuentran que está bien, no hay problema. Para eso estamos, para poder aprender. ¿Qué es ustedes que encuentran que está mal en este punto? Los escucho. Y pueden levantar la mano o pueden escribir en el chat. Acá los puedo leer. O si ustedes me dicen que está bien, también díganme por qué consideran que sí estaría bien. Adelante, Dulce. Tienes tu micrófono apagado. A ver, se saca una persona de la trata, la tiene en una residencia, sí, temporal. Tanto cuanto colabore. ¿Qué tanto puede colaborar una persona que viene de un trauma, de un conflicto personal? Yo creo que eso no es justo para mí. ¿Cómo que va a colaborar? Muchas veces ni siquiera consideraban que estaban mal. Las sacan, yo creo que hay que tener una asistencia y prolongarla hasta que esté bien la persona. Perdón, esa es mi opinión. No, está bien, está bien. Adelante, ¿alguien más? Los escucho. Buenas noches. Yo, por ejemplo, en mi caso está mal en el sentido que dice que va a ser condicionada. Yo creo que los estados no están en capacidad de andar imponiendo, diciendo que sea condicionada por los estados, porque ahí es cuando ellos imponen y está muchas veces está influenciado por tráfico de influencias, intereses creados a favor de sectores económicos que solo miran nada más que sus propios intereses. Y el Estado, cuando asciende a una víctima de trata, no tiene por qué poner condiciones de ningún tipo. Muchas gracias, Vilma. Adelante, Pascual. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches. Las letras, o como dice el dicho, el papel aguanta con todo. Es decir, la convención, los tratados, la legislación de cada país, en fin. En Guatemala tenemos varias entidades que deberían de tratar el tema, o que de abordar y solucionar la problemática de trata, pero lejos de eso favorecen, ¿verdad?, a esa práctica. Ellos mismos caen en el problema de trata, cuando estafan, cuando obligan a la gente a pagar dinero para dejarlos pasar, y si no, son los llamados coyotes o los traficantes. Les pagan a los policías, le pagan a las autoridades para poder pasar las personas o niños. Y en estas condiciones, bajo estos regímenes que hay en los países centroamericanos principalmente, a pesar de las luces favorables que hemos escuchado de Honduras, de Nicaragua, incluso El Salvador, no se ve una barrera para evitar que las personas caen en trata, precisamente por falsos ofrecimientos de trabajo en los Estados Unidos o una falsa asilo o refugio en el Estado mexicano. Entonces, se puede tener la mejor carta o la mejor constitución, la mejor intención, pero si no se toca de raíz esas causas que provocan la trata de personas, va a ser difícil. El Estado, para poder atender las víctimas de trata, se necesita recursos, instituciones, condiciones para poder apoyar. Pero, por ejemplo, nosotros que nos encontramos aquí a la frontera, a la casa del migrante llegan personas con problemas de trata. Nosotros lo único que hacemos es darle asistencia psicológica,
Si son núcleos de familias, pues se les da atención psicológica a la familia, a los niños, niñas, pero hasta ahí llega nuestra acción humanitaria, porque el Estado brilla por su ausencia, no existe, no hay controles, y si hay, es para fregar al migrante o para fregar a las personas. Incluso hemos sido testigos en los medios de comunicación que se rescate una niña y se lo llevan para un centro de rehabilitación. Los mismos policías violan a la niña. Entonces, ¿cómo vamos a confiar en una institucionalidad como esa, verdad? Entonces, creo que hay muchísimos acuerdos y tratados, convenios o como esta, la convención, pero como digo, queda muy lejos de nuestras fronteras, de nuestra gente y sobre todo de la gente que sufre de trata. Muchas gracias, Pascual. Efectivamente, y algo que menciona acá, por ejemplo, Sor Lucía, dice, y si no pueden o quieren colaborar, no los apoyan, pues no debería de ser, y ese es el punto en el cual quería llegar, ¿no? ¿En qué sentido está mal? Pues está mal porque esta recompensa, entre comillas, que se les otorga a las víctimas de trata en virtud de que si esta recompensa, esta dinámica de premio se utiliza por lo regular cuando hablamos de delincuentes que van a dar a cambio una información a las autoridades de suma importancia para poder capturar a personas cabezas del crimen organizado, por ejemplo, me viene hacia la mente. Por lo que conforme al principio de la diligencia debida, pues realmente no se debería de tener esta recompensa de que se puedan tener una residencia temporal o permanente en un país, ¿sí? Sino que debería de ser la obligación del Estado, porque como bien lo menciona Pascual, es una obligación, y como bien lo menciona Sor Lucía, es una obligación del Estado de apoyar y ayudar a las víctimas de la trata y no tratarlos, valga la redundancia, como si fueran delincuentes. Porque el hecho de que los estados tomen estas medidas, las condicionen para que puedan colaborar las víctimas en las actuaciones penales, los están condicionando a que los están tratando como si fueran unos delincuentes, cosa que no son víctimas. ¿Sí? Y como bien lo menciona, me lo mencionaba de Pascual, o sea, hay que ver realmente la trata y tocarla desde el fondo, y ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿no? O sea, ¿por qué incluso se pretende que este protocolo dé un cambio? Se tenga un nuevo modelo en cuanto a metodología, y ahorita lo vamos a ir analizando. Entonces, vamos a ver que esto está mal. O sea, así, como ya lo vimos, este artículo, pues desafortunadamente ha sido tomado por los estados para poder condicionar, cuando muchas veces, como bien lo mencionaba Dulce, como bien lo han mencionado Vilma, o sea, muchas veces ni siquiera están en condiciones de colaborar. Sí, o sea, para las actuaciones penales. Y sin embargo, no les dan esa asistencia humanitaria si no colaboran, esa garantía de residencia. Entonces, ojo, mucho ojo con todo esto. Ahora, la siguiente diapositiva, por favor, Edith. Y bueno, y la pregunta ante este panorama, pues es, ¿cuál es el problema real para la aplicación de este protocolo? Y realmente ya lo hemos visto en las sesiones pasadas, con todos los ponentes que me han precedido, en el cual creo que hemos visto, o ya han puesto el dedo en la llaga, que el problema realmente radica en el mercado global que actualmente vivimos, en el que se mueve la economía, que desafortunadamente se ha basado en la explotación de las personas más vulnerables. ¿Sí? Entonces, ese realmente va a ser el problema, o sea que este mercado global que nos obliga a comprar, a cosificar a las personas, y que no nos importe, como bien lo mencionaba una de las hermanas, que decía, bueno, ¿de dónde estamos comprando X ropa o X aparato? ¿Sabemos su procedencia? O sea, esa es una realidad. ¿Cómo estamos cosificando a través de este mercado del consumo? ¿Cómo estamos cosificando incluso nosotros mismos a las personas? Y estamos
de una manera u otra estamos propiciando esta explotación. La siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, con toda esta problemática para la aplicación del protocolo, vamos a ver que a nivel internacional, los expertos del Consejo de las Naciones Unidas pues han señalado que la importancia de que se dé un enfoque de aplicación de la ley, que se cambie de enfoque, de aplicación de la ley a otro centrado en los derechos humanos y en las víctimas, como bien lo mencionaba Pascual. O sea, sí, acá es en este protocolo, en la aplicación actual de este protocolo, se centra en la ley. Se busca tener un nuevo modelo en el cual esté centrado en los derechos humanos y en la protección de las víctimas. Es decir, que el principal enfoque que se pretende dar sea en relación al apoyo temprano a las víctimas de trata y a las personas vulnerables a la trata. Por lo que esta aplicación de este nuevo modelo pretende o busca detectar quiénes serían las personas vulnerables para facilitar desde una primera o desde una etapa temprana el acceso a un apoyo y a una prevención. O sea, es decir, vamos a ver quiénes son de un grupo, quiénes serían las personas más vulnerables para ser víctimas de trata, para que con base en ello podamos tener esa prevención. Y obviamente, ya las que son personas víctimas de trata, tratarlas y darles una atención integral como tal para poder que ellas puedan desarrollar y puedan ejercer todos sus derechos que les son concedidos, pues tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y bueno, también los expertos internacionales han señalado que el fracaso del modelo en el que nos basamos actualmente con el protocolo de Palermo radica en el que se refieren o se hace mucha referencia a lo que son las víctimas reales que merecen protección. Y nos dicen los expertos que también no hay que olvidar que estas víctimas también son víctimas de estereotipos, como ya lo mencionamos en algún momento en alguna de las sesiones pasadas. Y estos estereotipos van a ir desde que son migrantes irregulares, mujeres de la vida alegre, niños o adolescentes que son vagos, que no tienen oficio ni beneficio, etcétera. Lo que nos va a llevar a que se dé una marcada discriminación hacia las víctimas y que éstas no puedan acceder realmente a lo que es la justicia o la protección social, o incluso vamos a hablar de una reparación efectiva del daño, porque muchas veces también ese es otro punto, que realmente en los estados, con las víctimas de trata, nunca se va a hablar de una reparación del daño. ¿Qué va a pasar con los trabajadores migrantes? Me viene hacia ahorita lo que mencionaba Pascual, que él está en la frontera, que son víctimas de trata. Los trabajadores migrantes que incluso llegan a los Estados Unidos, que son víctimas de trata, que no ganan en lo mismo que un trabajador que es originario de Estados Unidos, eso es trata, y que nunca se le va a hablar de la reparación del daño. Ellos no tienen ni siquiera la opción de poder denunciar que son víctimas de trata por miedo a ser deportados. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar incluso pues de todas las personas que son explotadas, incluso la explotación sexual, ¿no? Entonces, en este punto vamos a ver, ellas ni siquiera tienen la idea de poder o la intención de poder de querer poder denunciar, porque van a pensar que incluso van a ser penalizadas. ¿Por qué? Porque pues están ejerciendo un trabajo que pues en algún país está penado. Quien ejerza la prostitución, vamos a pensar, no sé, en determinados países, ¿no? Entonces, vamos a ver que muchas veces, y la reparación del daño de estas personas, de todo lo que han vivido durante un año, 6 meses, incluso hasta vamos a poner un tiempo muy corto, un mes, por decirlo.
¿qué pasa con la reparación del daño? El protocolo tampoco hace referencia a la reparación de ese daño, ¿sí? Entonces, acá algo que se denota y lo que mencionan los expertos es que vamos a ver un marcado desequilibrio de poder para con las víctimas, que va a iniciar como un ciclo, que va a iniciar desde el momento que están con sus tratantes, en el cual no pueden, las víctimas, no pueden ejercer sus derechos, no pueden pronunciarse para que sean respetados, y en el momento que son reconocidos como víctimas por parte del Estado, pues el Estado tampoco les va a reconocer todos sus derechos y los va ya sea a penalizar, revictimizar o los va a desproteger, ¿no? Los van a condicionar, como ya lo vimos en uno de los puntos, o los va a condicionar para poder darles ese apoyo a las víctimas, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo este desequilibrio de poder, pues se va a dar hasta con el mismo Estado, ¿sí? Entonces, las víctimas siguen siendo víctimas. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro como el agua? Bueno, seguimos. La siguiente diapositiva, por favor, Edith. No, ahí. Muy bien. En vamos a ver que, como bien lo mencionaba hace rato, lo que se pretende con el protocolo o los expertos en materia de trata, lo que buscan es tener un nuevo modelo metodológico que pretenda aplicarse a nivel internacional, en el que se busca que las víctimas, primero tengan acceso a la protección social. Es decir, que realmente sean escuchadas por las autoridades, que realmente sean protegidas por las autoridades. Al momento de ser denunciadas, se les pueda dar toda la protección, toda la ayuda integral que necesitan, ¿sí? Segundo, que se tenga una reparación efectiva del daño. Esto es muy importante, porque igual no se menciona en el protocolo y no se menciona cómo se podría hacer una reparación efectiva del daño. Y tercero, que no haya una penalización, la no penalización de las víctimas de trata, principalmente cuando hablamos de mujeres y niñas. Ahora, enfocándose en cumplir con los expertos señalan que cuando los estados se enfoquen en cumplir con estos 3 puntos principalmente, se podría considerar que habría una posibilidad de erradicar ese desequilibrio de poder en el Estado. Por lo que nos dicen, pero ¿sabes qué? Pero también no nada más es erradicar esto, sino que el Estado, aparte, debe de garantizar que la víctima pueda vivir libre del miedo. Eso es algo muy importante. Que el Estado debe de garantizar que la víctima pueda vivir libre del miedo. Yo les comentaba en una de las sesiones que, por ejemplo, los trabajadores, el día de hoy, si ustedes ven en México, no sé, en los otros países, pero los trabajadores solamente les pueden contratar por 3 meses. Y luego de ahí vemos si te contratamos en 6 meses. Te prolongamos tu contrato por otros 6 meses más. Y de ahí vemos si te prolongamos tu contrato por otros 6 meses más para que hagas el año. Eso es vivir con miedo. Vivir con una incertidumbre de qué va a pasar de mi vida si pierdo mi trabajo en los 3 meses, o a los 6 meses, o al año. Vivir de miedo de que qué va a pasar si los tratantes se dan cuenta o se enteran que los denunciaron, el entorno en el que se vive. Obviamente también el Estado debe garantizar que vivan libres de violencia y de explotación. Y algo muy importante es que el Estado debe de garantizar
la reconstrucción de las vidas de las víctimas. Y este punto se me hizo muy interesante en el sentido de que la reconstrucción de las vidas de las víctimas. Al día de hoy, realmente el protocolo no mencionaba esto o no lo menciona. Entonces, ¿qué se busca? Que realmente se tenga con este nuevo modelo, se busque todo esto y que esta reconstrucción sea de manera, como lo mencioné, integral, con la asistencia psicológica, la asistencia física, la asistencia emocional, espiritual. O sea, realmente que estamos hablando de todo un bagaje que las víctimas puedan reconstruir su vida y puedan gozar de todos los derechos con los que se les contemplan todas las constituciones de todos los países, pero también a nivel internacional. Antes de iniciar, de seguir, hay unas preguntas para que no me siga sin leerlas. Dice, a veces tienen miedo de colaborar por situaciones traumáticas que han vivido. ¿Qué se hace en esos casos? Pues realmente la colaboración en materia penal, principalmente, que es lo que se abarca, pues realmente debería de ser voluntaria. O sea, las autoridades en este sentido, pues deberían de darle ese apoyo. O sea, para que ellas puedan o ellos puedan colaborar, las autoridades deberían de analizar y ver que la persona se encuentre bien, si pueda para que pueda colaborar o si no quiera colaborar. O sea, eso realmente no debe de ser, la colaboración no debe de ser una moneda de cambio para que puedan recibir el apoyo por parte del Estado. Y Honorio nos dice, ¿por qué deben de condicionar cuando es responsabilidad del Estado atender y apoyar a las víctimas en el momento en que lo requieran, momento en que se comete el abuso? Efectivamente, no deberían de condicionar realmente el apoyo a las víctimas, y principalmente porque lo ha mencionado, se mencionan los estándares internacionales de derechos humanos y de manera muy general el protocolo de Palermo, pero si nos vamos y nos auxiliamos de otras convenciones internacionales o estándares internacionales de derechos humanos, podemos ver que realmente el Estado debe de apoyar sin necesidad de condicionar que colaboren o no colaboren durante un procedimiento penal. Y Pascual nos dice, en realidad a las víctimas de trata en manos del Estado no se les apoya, sino los revictimizan. Completamente de acuerdo. Marco Tulio nos dice, buenas tardes, ¿habrá un catálogo o un directorio de instituciones u organismos en países de atracción migratoria en donde las víctimas de trata puedan acudir en caso de que el país de destino se les violente en sus derechos y que se encuentren el apoyo legal? Yo creo que la hermana Carmen, que creo que está por acá, nos puede dar muy bien todos este catálogo de organizaciones que están en apoyo o que trabajan en el tema de la trata. Yo creo que sería muy bueno que la hermana Carmen nos los pudiera facilitar en algún momento. Y la licenciada Jacobita nos dice, en realidad, esa realidad se vive en Ecuador, tanto para extranjeros como para los nacionales. Efectivamente, es una realidad que no tiene como que, desafortunadamente la viven todos. O sea, no tiene nada más que digan, ¿sabes qué? Esta es una realidad que se vive en los nacionales. O esta realidad solamente la viven la población migrante, ¿no? Y ahorita con todos estos flujos migratorios, como bien lo menciona Pascual, con todos estos flujos migratorios, pues realmente pues son más susceptibles de ser víctimas de trata, con todas estas políticas que buscan frenar, que buscan frenar esta migración. Lo único que están propiciando es que los migrantes puedan ser más susceptibles a ser víctimas de trata. La siguiente diapositiva, Edith, por favor. Y nos mencionan que en este nuevo modelo, en esta nueva metodología que se pretende utilizar, es que se tenga ese apoyo temprano, se tenga como principal objetivo el empoderar a las víctimas. O sea, algo que nos mencionan los expertos en materia de trata en Naciones Unidas nos dicen,
el apoyo temprano va a tener como principal objetivo el empoderar a las víctimas, por lo que al conocer los derechos, sus derechos, todos, yo creo que todos, al conocer todos nuestros derechos que gozamos, podrá facilitar que se puedan denunciar la explotación o que podamos ver pequeños signos o pequeñas pistas, luces de cuándo podemos ser víctimas de trata, ¿sí? De igual manera, se busca que los estados promuevan políticas de inclusión social a largo plazo, con la finalidad de garantizar la recuperación integral de la víctima, lo que les mencionaba, ¿no? O sea, que al final sea esta inclusión social, pero no nada más sea por un pequeño momento mientras me estés ayudando o estés colaborando en un procedimiento penal, sino que realmente el Estado debe de buscar garantizar esa recuperación integral de la persona. Y bueno, también asimismo se debe prestar atención a la dimensión de género de la trata, como ya se los había mencionado, al reconocerse que realmente son las mujeres y las niñas las más afectadas, por lo que con las carencias o lagunas legales que contiene el protocolo, podemos o tendremos que basar, o sea, uno se tiene que basar también en otros instrumentos internacionales como es la Convención de los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que estas convenciones son también igual, se las voy a mandar Edith para que las pueda subir al Drive y puedan tener ustedes acceso a ellas, ¿no? O sea, porque al final lo que mencionábamos, si nosotros no conocemos o no tenemos una idea de todas estas convenciones, pues obviamente podemos decir o nada más quedarnos en lo que es el protocolo, sino que también, y como ya lo vimos, pues también tiene determinados problemas este protocolo para poder aplicarlo. Entonces por estos mismos problemas, tenemos que echar mano de todo lo que son otras convenciones a nivel internacional. ¿Sí? Y bueno, la siguiente diapositiva, por favor, Edita. Y bueno, en cuanto a la no penalización, bueno, vemos que de igual manera y en cumplimiento a lo que es el artículo 2, apartado B del protocolo, nos dice que desde el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se busca que los gobiernos tomen las medidas necesarias para impedir que las víctimas de trata, principalmente, como ya lo mencioné, lo que son las mujeres y las niñas, sean enjuiciadas, ya sea por el cruce ilegal de fronteras, por ser explotadas sexualmente o ejercer la prostitución, así como por la utilización de documentos fraudulentos, toda vez que se debe o se tiene la idea que se debe de tomar en cuenta que son víctimas de trata y que su voluntad, como ya lo vimos en la primera sesión de este curso, pues la voluntad se encuentra viciada. Entonces, la idea es que el principio de no penalización pueda ser aplicado en todos los estados. O sea, y que realmente, principalmente, que beneficie a las mujeres y a las niñas. Muchas veces, pues son, como lo mencioné, muchas veces son las mujeres o las niñas, pues tienen miedo, pues quienes cuando ejercen la prostitución tienen miedo a denunciar. ¿Por qué? Porque piensan que van a ser llevadas a la cárcel o van a ser enjuiciadas. Entonces, esta idea se debe de erradicar, se debe de ir eliminando todo esto. Y obviamente lo mismo, cuando se utilizan documentos fraudulentos, ¿cuántas veces no hemos visto en las fronteras que pues llevan documentos que son falsos? Entonces, pues obviamente es porque los tratantes, pues es una forma que utilizan para que puedan cruzar de manera no regular las fronteras, y pues es a través de la utilización de documentos falsos. Entonces, igual también ahí se debe de regular este punto, que es muy importante, o sea, la no penalización. Y sin embargo, pues muchos países, como lo sabemos, pues sí lo aplican y no les importa que sean mujeres o sean niñas. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? Me sigo. Adelante, la que sigue, Edith, por favor. Y bueno, de manera muy, muy, pero muy general, voy a hacer solamente referencia
a dos jurisprudencias a nivel internacional que han tenido un gran impacto en materia de trata. La primera de ellas es la promulgada por el Tribunal Europeo y es el caso Rancev contra Chipre y Rusia. Y bueno, este asunto va a ser de gran relevancia porque en primero vincula la trata de personas con la esclavitud. Y es importante porque la esclavitud, el término de la esclavitud va a ser aceptada por todos los estados. Entonces, al vincularla con el término de la trata de personas, se va a entender que todos los estados van a ejercer acciones en contra de la trata de personas, considerándola como una forma, como la esclavitud, como un tipo de esclavitud, ¿vale? No te preocupes, Erika, esta sesión se está grabando, entonces igual se las va a mandar Edith, así que tú tranquila, no te preocupes. Y bueno, ¿qué les estaba diciendo? Bueno, sí, que acepta la esclavitud la esclavitud es aceptada por todos los estados. También reconoce las obligaciones positivas del Estado, mismas que se van a extender a las potenciales víctimas de trata. Es decir, acá lo que es importante en esta jurisprudencia es que considera que las acciones positivas, es decir, que beneficien a las acciones de hacer del Estado, deben de beneficiar también a las potenciales víctimas de trata, pero acá es muy importante porque va a señalar que estas acciones positivas deben ser llevadas a cabo tanto por los países de origen, de tránsito, como de destino, para poder combatir realmente lo que es la trata. Y bueno, también va a reconocer la obligación de los estados de proteger en especial a las mujeres y a la población infantil y adolescente que sean víctimas de trata, ¿sí? Y bueno, este es en cuanto al Tribunal Europeo. En relación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vamos a tener el caso de Hacienda Verde Brasil contra Brasil, en el cual es importante esta jurisprudencia, bueno, este caso, porque realmente se relacionaba sobre unos trabajadores que realmente estaban viviendo en condiciones de esclavitud. Entonces, es muy importante porque acá se hace mención y la Corte da una definición un poco más amplia de lo que se debe de entender como lo que es la debida diligencia en comparación con el protocolo. Y eso se da porque, pues, dadas las anomalías que se dieron en las diligencias llevadas a cabo por las autoridades brasileñas para realizar la investigación de poder encuadrar lo que es el trabajo análogo a la de esclavo. Entonces, se da una definición más amplia. Y bueno, la Corte hace mención del carácter sistémico de la explotación y le reconoce realmente que es una problemática que se sigue dando en la actualidad, ¿no? Y bueno, la siguiente diapositiva, Edith, por favor. Bueno, antes de iniciar con el mapa de actores, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Nos seguimos entonces con el mapa de actores. Ok, en cuanto al mapa de actores, en diferentes sesiones he tenido la oportunidad de escuchar la inquietud de parte de algunos de los participantes, incluso hoy, antes de iniciar esta sesión, decían, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar? Bueno, en esta inquietud de los participantes en qué hacer con relación al tema de la trata, una de las actividades, como bien lo mencioné, es que se tiene, bueno, como ya lo mencionó Edith, yo no lo mencioné, lo mencionó Edith, estoy dentro del Comité de Incidencia de la Red Franciscana para Migrantes. Entonces, una de las actividades que nosotros se hacen dentro del Comité de Incidencia es hacer un mapeo de identificación de actores. ¿Por qué vamos a hacer este mapeo para identificar a los actores? Bueno, este mapeo de identificación de actores nos ayuda
para saber cuáles son las organizaciones, las personas que van a tener una influencia sobre el tema. Pero no necesariamente vamos a tener en consideración en este mapeo a las personas que tengan una influencia positiva, como ya se los había mencionado, sino también debemos de conocer quiénes son las personas, quiénes son esos actores que tienen una influencia negativa, ¿sí? Que promueven la trata. Vamos a pensar, por ejemplo, en empresas transnacionales que explotan a sus trabajadores. O sea, esos son los actores, por ejemplo, que tienen una influencia negativa. ¿Por qué? Pues porque lo promueven. Vamos a pensar en autoridades de gobierno que están promoviendo unas políticas o una legislación laboral que no beneficia en nada a los trabajadores. Ahí pudiéramos encontrar a diputados, a las autoridades, gobernadores, no sé, me vienen hacia la mente, ¿no? Y bueno, por lo que al conocer a estos actores, el poder que nosotros podamos conocer a estos actores nos va a ayudar a analizar dónde se encuentra cada uno y cómo los podremos localizar. Si quieres, puedes poner la otra diapositiva, Edith. Y bueno, estos actores los vamos a encontrar, vamos a identificar en este punto a nuestros aliados, quienes no serían nuestros aliados, y vamos a encontrar, por ejemplo, este pequeño mapa, que puede ser tanto a nivel local, como a nivel nacional, como a nivel internacional, ¿sí? ¿Y por qué? Porque es importante trabajar en red. Como ya lo habíamos mencionado, el trabajar con temas como la trata, las migraciones, las explotaciones mineras, por ejemplo, pues son trabajos sumamente titánicos que definitivamente solos no lo podemos hacer y nunca lo podríamos hacer. Entonces, siempre tenemos que contar con trabajar en red, ya sea con organizaciones como Ramin, como el Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos, como Talita Kum, o sea, en temas de trata, o incluso por parte de los franciscanos, está Franciscans International, que es una organización con la que la Red Franciscana para Migrantes nos apoyamos con ellos y ellos se apoyan con nosotros para poder hacer incidencia dentro de la ONU y hacer visible todas las problemáticas que se están dando. O sea, me viene hacia la mente, ¿no? Y quienes pueden, y bueno, y hago mención de estas redes porque en este cuadro, en este mapa, como ustedes van a ver, de izquierda a derecha, van a ver, por ejemplo, los aliados activos, ¿sí? ¿Quiénes son los que están trabajando más de manera activa? ¿Sí? En contra de la trata. Vamos a ver acá a estos aliados activos que nos van a ir ayudando y que están trabajando. Por ejemplo, me viene Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos en México, Ramin, Talita Kum, o sea, por ejemplo, ahorita ya pudiéramos poner Familia Franciscana o Coframex, vamos a poner acá, ¿no? O sea, son como aliados. Y aquí pudiéramos poner incluso autoridades, ya sean locales o internacionales. Aquí eso es lo importante de ir conociendo el tema, ir adentrándonos del tema. También se vale poner a investigadores. Son los investigadores académicos los que también nos van a ayudar a poder encontrar quiénes serían, cómo serían las estadísticas, cómo podríamos ver o puedan visibilizar en un determinado país, en una determinada comunidad, cómo se está trabajando, ¿sí? Tenemos a los aliados pasivos. Los aliados activos son los que están trabajando para combatir la trata. Los aliados pasivos son los que están a favor de combatir la trata, pero a lo mejor no están haciendo nada en especial.
Y aquí podemos encontrar a lo mejor autoridades, ¿sí? Vamos a tener a actores neutrales. Estos actores neutrales, pues son los que tienen un determinado peso dentro de la sociedad, dentro del gobierno, pero pues ni están a favor ni están en contra, les da igual. Son así como que más o menos. Entonces, aquí pudiéramos poner determinados líderes políticos, religiosos, académicos, incluso, ¿sí? Organismos. Y vamos a tener a los oponentes pasivos. Los oponentes pasivos van a ser aquellos actores que nos van a decir, ¿sabes qué? Pues yo estoy a favor del trabajo de los migrantes y que les esté pagando la mitad del salario mínimo, ¿no? O sea, son migrantes, no me interesan, pero pues, o sea, sus leyes no me interesan. O sea, aquí, por ejemplo, serían los oponentes pasivos que están a favor. Ajá, nos dice Teresa, aliado activo, Ramín, de la vida consagrada en México, la cátedra de la UNAM contra la trata de personas, Consejo Ciudadano, sí. Y ya, Pascual, si me gusta el diagrama o cómo se dice, ahí lo comparta, por favor. Sí, lo vamos a compartir la presentación y ahí ustedes lo pueden tener para que lo vayan teniendo. Igual lo pueden ir empezando a trabajar en equipos y eso sería genial. Oponentes pasivos, pues les digo, lo que se están a favor de la trata, pero que a lo mejor no están haciendo gran cosa para promoverla, ¿sí? Y tenemos a los oponentes activos. Estos oponentes activos son los que van a estar a favor de la trata, que van a buscar promoverla a través de leyes, de políticas públicas, de todo, ¿sí? Entonces, estos son cómo vamos a poder identificando poco a poco a nuestros actores. Y si se dan cuenta, no nada más es importante, como se los mencionaba, conocer a los aliados, sino conocer a los neutrales y a los oponentes, ¿sí? ¿Qué se pretende con todo esto? Que al identificar quiénes son todos estos actores, pongamos y empecemos a trabajar a través de, por ejemplo, este curso, a través de pláticas a nivel internacional, de incidencia, a través de los informes que se puedan presentar ante la ONU, etcétera, hacer que los aliados pasivos los convirtamos aliados activos, que los neutrales se conviertan en aliados pasivos. Aliados pasivos. Los oponentes pasivos los convirtamos en neutrales y los oponentes activos en oponentes pasivos. Esta es la idea, que conforme lo que nosotros pudiéramos hacer o que vayamos a hacer que cada aliado, el aliado pasivo, se convierta en este aliado activo, el neutral en aliado pasivo. Ir eliminando, principalmente lo que se pretende es eliminar al oponente activo y convertirlo para posteriormente hacerlo oponente pasivo. ¿Sí? ¿Es una tarea titánica? Sí. ¿No es fácil? No, definitivamente no es nada fácil, pero sí nos enseña cómo ir identificando. Perfecto, Carmen, exactamente. En México, Puebla está Antus, sí es cierto, está Antus, la Catwalk, está otro aliado activo, perfecto. Es increíble cómo podemos ir identificando. Por eso cuando nos preguntan o cuando en las sesiones pasadas decían, ¿qué podemos hacer? Decíamos, primero, bueno, aparte de conocer todo el panorama, es identificar estos actores, identificar a los académicos, identificar a las organizaciones, organismos, tanto nacionales como internacionales, de cada país. Y créanme, siempre vamos a encontrar a personas que están trabajando sobre lo mismo y podemos sumarnos. O sea, la idea es trabajar en red, ¿sí? Entonces, este es un diagrama que nosotros trabajamos mucho en incidencia
para poder conocer y para poder ver de qué manera vamos a trabajar cuando se hacen eventos de incidencia, ver a quiénes vamos a invitar, con qué objetivo. Si es un neutral, para convertirlo en aliado pasivo, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, es ver de qué manera podemos seguir trabajando. ¿Y por qué es importante conocer estos actores? Porque podemos hacer visible de qué manera ha ido avanzando la trata en cada uno de nuestros países. Y en este punto me gustaría que, Edith, me pases la siguiente diapositiva. Quiero mostrarles que el día de ayer me metí a la página de la relatora especial sobre la trata de personas en la ONU y dije, bueno, vamos a ver cuántas visitas tiene México y cada país de los que están acá en este curso, para ver cómo vamos. Terrible desilusión. Si ustedes se dan cuenta, del 2005, la relatora especial sobre la trata de personas, del 2005 al 2019, la relatora, al menos en México, no tiene ninguna visita. Guatemala, ni se diga. O sea, realmente, pues eso me pone a pensar. Ajá, exactamente, hermana Carmen, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la quinta visitaduría, otra aliada activa, sí, definitivamente. Y aquí a lo que voy es, algo está pasando con este trabajo, con el trabajo de la trata de personas en cuanto a los actores. ¿Por qué? Porque me pone a pensar dos cosas. La primera, o que en nuestros países de todos los participantes que estamos acá, que son de Ecuador, de Guatemala, de Honduras, de México, de Estados Unidos, bueno, Estados Unidos ahí sí tuvo una visita, ¿de dónde más? No me acuerdo de dónde más, pero de otros países que están conectados. Dije, bueno, una de dos, o nuestros países no tenemos trata de personas en sus diferentes modalidades y nada más estamos exagerando, o pues algo está pasando a nivel de incidencia. Incluso pues con la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México. O sea, porque realmente el trabajo de incidencia en cuanto a nivel de la trata y que nosotros lo podamos subir a nivel internacional es hacer visible que los estados no están trabajando debidamente para erradicar la trata de personas. Esa es una realidad muy grande. Entonces, la verdad es que sí me desilusionó bastante porque tenemos migraciones, porque los que trabajamos con migrantes sabemos perfectamente bien que hay trata, pero algo nos está pasando entonces en nuestro trabajo también de incidencia, en cuanto a trabajar la migración y su relación con la trata. Algo estamos haciendo, o no estamos haciendo, mejor dicho, porque no lo estamos visibilizando a nivel internacional. Entonces, pues la verdad es que sí, a mí sí me dio mucha tristeza, porque veo que, por ejemplo, en 2016, pues la relatora especial visitó Estados Unidos, Kuwait y Jordán. O sea, en 2013 visitó Belice, Bahamas, Italia y Marruecos. Y así sucesivamente, ¿no? Pero, y bueno, en América, pues nada más está Argentina, Uruguay y Estados Unidos, Cuba. O sea, es increíble, hasta Cuba tuvo visita a la relatora especial. ¿Y para qué los visita? Pues los visita para conocer el contexto real de la trata de personas en un determinado país y que esta relatoría especial pueda hacer recomendaciones a nivel internacional al Estado, a los estados, ya sea Guatemala, México, Honduras, Estados Unidos, etcétera. ¿Sí? Ellos pueden hacer esas recomendaciones para que los estados puedan aplicarlas y puedan bajarlas a nivel legislación local. Entonces,
Pues sí, me queda, yo ayer yo estaba muy emocionada, pues dije, ahorita voy a decirles cuántas veces y qué es lo que nos dijo la relatora cada uno de nuestros países, pero tristemente no hay. Adelante, JPIC México, Fray Samuel. Gracias, Betty. ¿Será acaso que nos falta documentar todavía más la trata de personas y ventilarla dentro de las Naciones Unidas? Sí, definitivamente. Ahora, lo que yo les mencionaba, la nueva metodología lo que busca es que no nada más se hable sobre las víctimas reales, o sea, que demos números, sino que veamos a la víctima como tal, que la pongamos en el centro de nuestro discurso y veamos qué es lo que está pasando con ellas en todo su contexto. Entonces, yo creo que esta nueva modalidad que se pretende o que se busca desde el 2020, en su último informe de la relatora, la verdad es que sí, ya no quieren números, quiere contexto real. ¿Qué es lo que están pasando las víctimas? ¿Qué es lo que no estamos haciendo las organizaciones civiles, religiosas, nacionales, internacionales, con las víctimas y evidenciar esas violaciones de los derechos humanos? Entonces yo creo que sí es muy importante. O sea, a mí la verdad es que sí me impactó y lo comento porque hace 2 años, no es cierto, hace 1 año, tuvimos desde con la Red Franciscana para Migrantes, tuvimos un diálogo interactivo con la relatora especial sobre la trata de personas, pero realmente, pues tengo que decir penosamente que sí, nosotros, como Red Franciscana, realmente pues no pudimos decir mucho porque no estábamos tan empapados o tan metidos con el tema de la trata de personas. Entonces yo creo que es algo que sí tenemos que hacer. Y yo creo que el hecho de que estemos ahorita, por ejemplo, con varias organizaciones, en contacto con varias organizaciones, nos va a poder ayudar para poder hacer visible todo esto. O sea, y ya no quitar números, quitar tanto número para poner en el centro, como se pretende, a las víctimas, ¿no? Y a sus derechos humanos. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Betty, Sí. o sea que algo que podemos hacer a partir después de este curso sería como organizarnos en el hecho de documentar las situaciones, sí, junto con todas las organizaciones que están presentes y las que más trabajo tienen, y solicitar una visita de la relatora. Sí, lo podemos hacer a través de Franciscans International. Pudiéramos, incluso ahorita en este mes de junio, se está reuniendo el Consejo de Derechos Humanos, pero va a tener una próxima reunión en octubre. Entonces, sí se puede hacer. Y pudiéramos trabajarlo bien, ¿eh? Es más, que alguien, por ejemplo, no sé, alguien de Ramim pueda ir a Ginebra para hacer visible todas estas violaciones de derechos humanos de la trata de personas. Digo, me viene, ¿no? O sea, Ramim, por decir una organización, ¿no? O sea, pudiera ser incluso, no sé si Talita Kum también pudiera colaborar. Entonces, sí, definitivamente sí se puede, y yo creo que este es un muy buen espacio que nos ha ayudado, y el darme cuenta, o el que nos estemos dando cuenta, mejor dicho, que todos nos estemos dando cuenta que nos hace falta visibilizarlo a nivel internacional, al menos en nuestros países, principalmente de Centroamérica, de México, la situación de la trata de personas, incluso en Estados Unidos. Yo creo que es algo muy importante. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuáles serían los primeros pasos que tendríamos que dar?
Bueno, sería sería como para el siguiente mes en julio. Sí, porque ahorita junio ya está ocupado con todo lo que es el trabajo. Poder empezar a hacer, tener contacto con la relatora especial para hacer una invitación de visita hacia algún país de Centroamérica o México. Empezar también a hacer la documentación de todos los casos de violaciones de derechos humanos a las víctimas de trata, de cómo no se ha dado una reintegración, una reintegración en cuanto a su vida, diferentes violaciones de los derechos humanos, empezar a documentar y más allá de los números, señalar todas esas violaciones que se han hecho, ¿no? En casos reales. Entonces, ya una vez que se tenga, presentarlo a Franciscans International, trabajarlo junto con las organizaciones que más lo trabajan, este tema, para que Franciscans, en este caso, bueno, que es la organización de los frailes, Franciscans International pueda presentarlo a la ONU y ya a la comitiva de la relatora. Ese sería como que como que los primeros pasos, empezar a documentar. ¿Existe algún formato para documentar? Nosotros por ejemplo, en el caso del tema de la migración, nosotros no usamos un trabajo como un formato como tal para la documentación, sino que tomamos puntos específicos. Bueno, en cuanto al tema de migración, me viene que pudiéramos hacer un formato semejante en el cual, por ejemplo, se hable sobre el trabajo forzado de migrantes, me viene hacia la mente. Otro pudiera ser la explotación, es la explotación sexual, y así, me vienen así como que nosotros los abarcamos por temas. Y la documentación la tenemos conforme a los informes que nos dan, en nuestro caso, los albergues para migrantes o las organizaciones a nivel internacional. Entonces, cuando nosotros vaciamos la información que nos dan los albergues o las organizaciones a nivel internacional, pues nosotros hacemos esa documentación de todo lo que está pasando en cuanto a violaciones de derechos humanos o políticas públicas. Entonces, sí, exactamente, Pascual. O sea, por eso es muy importante conocer quiénes son esos actores. Por ejemplo, nos dice Pascual, en la Pastoral de Movilidad Humana, Guatemala, se puede contar con alguna información y casos, principalmente la violencia contra niños y niñas y adolescentes en contexto migratorio. Sería de analizar y compaginar información. Claro, siempre es importante por eso conocer a los actores. Por ejemplo, nosotros sí, como Red Franciscana, por ejemplo, nosotros o al menos desde México, no tenemos documentado hasta ahorita, porque no es algo que lo estemos haciendo, no tenemos documentado violaciones de derechos humanos o casos de personas víctimas de trata. Sí, hasta ahorita no. Tenemos documentadas otras cosas, porque son las líneas que trabajamos. Sin embargo, yo creo que si nos unimos y empezamos a documentarlo con las diferentes redes que están acá, de los representantes de redes que están acá, se puede hacer un trabajo que se puede elevar a nivel internacional. Y, por ejemplo, a nosotros como Red Franciscana, ahorita, por ejemplo, vamos a tener una participación en cuanto a lo que es el diálogo interactivo con el Consejo de Derechos Humanos, denunciando las violaciones en materia de migración, por ejemplo. Pero a la vez vamos a tener un evento paralelo en el cual se va a denunciar de manera, digamos que, por así decirlo, coloquial, no tan formal ante el Consejo, para que sea visible y se pueda presentar a nivel, se pueda bajar a la sociedad, ¿sí? Y aparte estamos haciendo infografías para que también la sociedad sepa qué es lo que está pasando.
Entonces, esos también son puntos que se hacen y que se pueden trabajar en materia de trata. O sea, porque realmente es un tema que pues sí también es difícil, pero que sí se tiene que evidenciar, definitivamente. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, Edith, pudieras poner. Bueno, yo creo que hasta ahorita ya son 8:23. Dice Pascual, ok, me comparten la información de acciones a seguir, ya mi compu no tiene energía y en lo que vamos a apoyar acá estamos, una acción inmediata. Claro, muchísimas gracias, Pascual, no te preocupes. Saludos desde el Seibo. Pues muchas gracias. Bueno, ahorita antes de irnos, me gustaría que pudiéramos hacer equipos. Y esta idea de hacer equipos es que con toda la información que hemos tenido durante todo el curso, podamos hacer alguna acción, como se lo mencionaba en su momento a Dulce, con toda la información que hemos recibido en el curso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? O sea, ¿qué es lo que cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a aplicar todo esto? Bueno, ahorita ya vimos que pudiéramos hacer esto y yo creo que es muy importante que todos lo hagamos, saber este mapa de actores, hacer un mapa realmente. Ahorita ya la hermana Carmen nos hizo favor de poner algunas organizaciones que trabajan el tema de la trata. Entonces, yo creo que es algo muy, muy importante que tomen nota de estas organizaciones para que los pongan en aliados y también ir conociendo a los aliados pasivos y demás. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a conformarnos en equipos. Edith nos va a hacer favor de enviarnos a los equipos y cada equipo pues va a trabajar en un proyecto en el cual se pueda aplicar en su comunidad, en su país, en su iglesia, para sensibilizar en cuanto al tema de la trata. Entonces, es un trabajo. ¿Qué van a hacer? Bueno, van a designar a una persona que va a ser el coordinador, o una otra persona que va a ser el secretario, y pues van a ustedes a empezar a como que a delimitar sus temas. Y posteriormente van a trabajarlo durante una semana. Hasta la siguiente semana lo van a exponer. Cada equipo va a tener 15 minutos para exponer y el coordinador y el secretario, bueno, cada equipo van a decidir cómo van a exponer, ¿vale? Entonces, buenas noches, Vilma. Entonces, pues adelante, Edith. Pues yo creo que 10 minutos estaría muy bien. Con esta situación de documentar realmente, sí, claro que es un trabajo pues muy, muy importante, muy interesante. Ustedes como Red Franciscana están integrados ahí en México, a la Red ODEM, con la cuestión de los migrantes, no, porque ahí ya se hizo una red a nivel nacional, una sola red con un consejo único, con todas las instituciones, con vinculación a la iglesia misma. Monseñor Alfonso Miranda, que es bueno, el responsable bueno, pues de todas esas cuestiones. Yo participé hace 2 años, estando pues ahí en la Ciudad de México, de algunas reuniones y de cómo realmente desde la esta de la Comisión Episcopal, ¿cómo se llama? Sí, de la conferencia episcopal, realmente han venido haciendo un trabajo muy, muy, muy bueno. Entonces, ¿cómo está integrada la red franciscana? Porque de allí exactamente en la red de albergues para migrantes, pues claro que hay factibilidad o posibilidad de hacer esta documentación. Y ahí es donde igualmente se puede
pues con los testimonios, ¿verdad? De las personas, de las víctimas, ahí mismo igualmente los que están o han sido víctimas de trata, ¿verdad? En la migración. Entonces, eso sería un aspecto muy importante. Lo otro, tú dices documentar, sí, pues sí, en México mucho las instituciones que ya tienen una trayectoria, por ejemplo, ahí en Tlaxcala, el Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés, en Puebla mismo, pues Antos, la coalición de la que yo hablaba, el mismo Consejo Ciudadano en la Ciudad de México y también a nivel nacional. Y existen otras organizaciones, Sin Trata, hay varias, hay, yo creo que pues algunas, la misma Fiscalía, la Quinta Visitaduría que ya decía de los Derechos Humanos. Entonces es ahí donde también es posible solicitar información, porque una acción aquí, bueno, yo me quedé sola en mi sala, ya que tomé la palabra, pues eso, en mi sala yo no pude conversar con nadie porque yo, hola, y no pude conversar con nadie. Hay un chico, pero Marco, que también le tocó solo. Sí. En una acción que sí pudiéramos empezar a hacer, pues una cosa desde la casa, ¿verdad? Desde la casa, el fomentar las relaciones pues igualitarias entre los hombres y las mujeres que estemos en casa, reducir la violencia. Claro. Cualquier acción violenta, pues inmediatamente poderla dialogar, poderla para reducirla. Y en cuanto, no sé, preguntar allí mismo en nuestros vecinos, o sea, si conocen alguna situación, alguien que haya visto algo sospechoso, etcétera, pues es como nos vamos a dar cuenta que al lado nuestro puede haber víctimas, o también de estas desapariciones de las niñas, de los niños, así como ir preguntando, ir averiguando. Creo que sería una acción muy concreta, ¿verdad? Que sí podemos hacer y empezar a eso. Bueno, pues tengan cuidado, por favor oriéntense, de que hay líneas telefónicas, pues puedo hablar de México y yo creo que todas las personas que están participando aquí de otros países, pues igualmente lo hay. Cada quien en su país, pues sabe de lo que, de a quién puede acudir. Entonces aquí en México está la línea contra la trata desde el nivel federal. No lo tengo a la mano, pero se los puedo dar. Y también el Consejo Ciudadano. Entonces inmediatamente cualquier situación reportarla. Sí, claro, muchísimas gracias. Yo creo que sí, efectivamente, nosotros ya estamos en la red ODEM. Sí trabajamos por ejemplo, estamos trabajando, o sea, pero con la red ODEM todavía no. No hemos estado trabajando, pero sí se me hace muy interesante. Incluso nosotros seguimos incluso los informes que presenta la red ODEM cada año. O sea, sus informes anuales es muy importante y visibilizar por ejemplo, principalmente siempre es algo muy importante y más ahorita en el tema de la trata. O sea, el hecho a mí de verdad me sorprendió ver que a nivel internacional México y los países de Centroamérica que nos acompañan no han tenido una visita, ¿no? O sea, desde el 2005. Entonces realmente sí, porque no ha sido prioridad para el gobierno el ni reducir ni mucho menos erradicar la trata de personas. Hace algunos años, exactamente con el expresidente Felipe Calderón, que acá en México comenzó de verdad la campaña
puedes verme, can you see me? Puedes verme, etcétera, de Naciones Unidas, ve con el corazón azul. Ujú. De verdad, no ha sido prioridad para el gobierno mexicano, aunque ha prescrito, ¿cómo se dice así? Prescrito, firmado. Ha ratificado las ha convenciones. ratificado todos los tratados, etcétera. Entonces no es. Yo quiero igualmente invitar, miren, otro aliado a nivel internacional, porque sí, por lo menos continental, está el Observatorio Latinoamericano contra la Trata de Personas, o en corto, ¿verdad?, el Observa la Trata. Va a haber un congreso continental, iba a ser en Tlaxcala, pero ya no, ayer me acaban de mencionar que ya no, va a ser en la Ciudad de México. Entonces, los días 6, 7 y 8 de julio, es decir, dentro de un mes. Ahí, como Talita Kum, vamos a tener oportunidad de una mesa de trabajo. Entonces, yo te pasaré, Betty, la información. Perfecto. Para que quien se quiera inscribir puede hacerlo, o en este momento va a ser en las dos modalidades, presencial y virtual, entonces que se pueda participar. El Observatorio Latinoamericano lleva algunos años y hay capítulo México, en donde trabaja fuertemente contra la trata de personas. También es un gran aliado y digo, nos puede dar pues muchas luces también, mucha información, actualización en la realidad de la trata de personas en México, o sea, en nuestro país y en otros, y a nivel continental. Entonces, creo que va a ser muy, muy importante. Claro. Pues muchísimas gracias, hermana Carmen, y yo creo que sí, nos sería genial que me pase de teléfono estaría muy bien, está como iPhone Rodrigo, para que ya puedan coordinarse, igual hermana Carmen con Sor Lucia, igual si pueden coordinarse. Los demás. Perdón, Honorio, ¿cómo está? Honorio, ¿cómo aparece? ¿Quién? Honorio. Honorio Neri. Honorio Neri. ¿Qué apellido es? Honorio Perdón. Neri. Neri de Torreón. Es que a mí me tocó y vamos a comunicarnos este domingo, pero no sé cómo lo localizo. En el estado, ¿verdad? Edith pudiera. Obviamente. Tú sí tienes todos los números, ¿verdad, Edith? Ah, bueno, yo lo localizo ahí, ¿verdad? En participantes. Ajá, y la hermana Carmen con Sor Lucía pueden trabajar. Uh-huh. Y Marisela Terrazas con Rodrigo, que nos estaba comentando Rodrigo, que creo que no está Marisela Terrazas en el grupo de WhatsApp, ¿cierto? Marisela. Rodrigo. Pero me dicen que no. No, y si le mandas un mensaje directo desde, al chat de acá. Ok, sí, ahorita le mando uno, a ver si me contesta. Ajá. Elida. Adelante. A ver, mira,
Yo quiero saber, la hermana Carmen habló de un teléfono, es el de Consejo Ciudadano, yo aquí lo tengo. ¿Se los doy o qué? Sí, sí, los puedes pasar. 55 Ajá, 55 sí. 33 5533, es muy fácil. 5555 33 3355. 5533. Y si entran por el 800, es 800 5533 y 3 ceritos. Es el que yo tengo en un manual que yo tengo porque tomamos un curso precisamente con Rajamín de Consejo Ciudadano en internet. Perfecto. Vale, A los que somos de México, pues nos cae muy bien. vale, sí. Bueno, no sé si tengan alguna duda, pregunta. Ya dentro de 8 días terminamos nuestro curso. Vale. Después de un largas sesiones, pero yo creo que muy productivas, terminaremos nuestro curso y va a ser con la exposición de los trabajos. Entonces, pues no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, comentario, queja. Elida, buenas noches. Buenas noches, Sorme. Le habla Sor Melania desde Ecuador. Yo estoy muy agradecida en realidad porque he podido entrar en pocos momentos a este curso porque el internet es muy malo en el lugar donde yo estoy y entonces hoy noche también tuvimos muchos problemas con el internet, pero me quedé con la pena porque tampoco en mi grupo hubo nadie y no sé con quién me toca hacer el trabajo. Sor Melania, Edith, ¿con quién estuvo? Mira, estuvo también Marco Tulio. Puede ser Marco Tulio con la hermana Melania. Sí, porque él estaba solo. Marco Tulio con la hermana Melania. ¿Cómo me comunico con él? Marco Tulio, ¿pudieras mandarle un mensaje en privado a la hermana Melania? Hermana Carmen, Sor Lucía ya le mandó su correo y su número de teléfono. Ya ahorita se van a poner en contacto. Sor Melania ya le mandó Marco Tulio, creo que mensaje. Se lo pedí y está pendiente. El de Jezabel ya lo tenemos, pero necesitamos hacer, como tienen fotos, necesitamos ya sea quitarlas o pixelearlas para proteger los datos de las personas. O sea, más que nada, ese ya lo tenemos. Ya nos los mandó, pero sí necesitamos ver ahorita si los quitamos las fotos o las pixeleamos para que no haya problema. Qué linda, gracias. Y falta la de la hermana Zaira, que se la pedí, pero ella sí, para que vean, no me la ha mandado, pero se los prometo que se los voy a estar pidiendo a la hermana Zaira. Y creo que tiene mucho trabajo y se le olvida. Okay. Pero prometo que se los voy a estar mandando. Y el mío ya se lo envía Edith. Me faltan 2 convenciones, que es la de los derechos del niño y la de las mujeres. Entonces, eso se los voy a estar enviando. Yo creo que el día de mañana se los envío
a Edith para que ya lo suba al Drive y se lo suba al WhatsApp. Mil gracias, paz y bien. Paz y bien. Pues si no hay nada más, pues que tengan todos bonita noche. Muchas gracias a todos por su participación. Paz y bien. Paz y bien. Muy bien, gracias. Buenas noches. A ver, ¿te puedes quedar, Betty y Edith? Sí. Por Nos favor. vemos, hermana Carmen. Cuídese. Un abrazo.